Les confirmábamos al arrancar el programa en el día de hoy que a su vez UPM confirmaba la instalación de su segunda planta en Uruguay. Es la noticia, como decía Jorge, del día. Seguramente para el gobierno será no solo la noticia del día, sino de la semana, del mes y tal vez del año. La pastera finlandesa emitió un comunicado donde se detallan pormenores de este proyecto, confirman inversiones, pagos, canon, impuesto, obras en Paso de los Toros. Bueno, parte de lo que se conocía, seguramente es simplemente subrayar con la información que llegó desde Finlandia que se van a instalar. Precisamente hoy, o increíblemente hoy, también se iba a llevar adelante la presentación de una denuncia porque se había decidido por parte del Poder Ejecutivo no responder a un pedido de información sobre el ferrocarril central. Y quien iba a llevar adelante esto era el licenciado y meteorólogo Raúl Viñas, que integra además este grupo por un Uruguay sustentable. Raúl, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Miguel, buenos días, Jorge, buenos días a la audiencia. Hoy tenemos un día con una muy, pero muy mala noticia para nuestro país. Se confirma que la entrega que se hizo en condiciones absolutamente contrarias a las normas nacionales, pasándose por arriba leyes, decretos, e incluso en algunos casos normas constitucionales, esa entrega rindió sus frutos y la empresa UPM aprovecha la situación de inseguridad jurídica que nuestro país brinda para confirmar que instalará una nueva planta que en el comunicado está muy claro, va a costarles la producción menos de $300 la tonelada, se vende a más de 600, y sobre esa diferencia ellos no van a pagar ningún impuesto, una planta que solo le va a dar trabajo permanente a 300 o menos personas, y más allá de la feria de números que se está lanzando hoy, que estábamos escuchando más temprano en algunos medios, como que tendría 10.000 empleos, la realidad que marca el contrato es que solamente en algún periodo durante la construcción serán algo más de 4.500, 4.800, que no deja de ser una suma interesante, evidentemente, pero por un muy corto plazo, más que un empleo es una changa, y todo esto para que el país no reciba dinero de la producción de celulosa, entregando un renglón productivo, todo esto para que la empresa nos compense ambientalmente. Nadie compensa a alguien por un mal que no le hace, o sea, evidentemente va a contaminar, y nos compensa ambientalmente por su operación de 30 años con $10,5 millones, $25.000 por mes, que además serán usados en algo que tendría que ser una vergüenza nacional, que es el hecho de que una ciudad como Paso de los Toros no tenga un saneamiento adecuado. Bueno, ante eso verdaderamente no vemos ninguna buena noticia, excepto para la empresa UPM, y ahí sí hay que felicitar al directorio de la empresa, que consigue grandes ganancias para sus accionistas, que consigue que la empresa se coloque como una potencia colonial prácticamente sobre nuestro país, poniendo de rodillas a un gobierno que le entrega totalmente todas las caras cosas que tenemos aquí dentro de la República y que compromete el futuro del país en lo ambiental, en lo social, sin beneficios económicos y además dejando de lado todas nuestras normas. Lamentable la situación, es algo que realmente esperábamos que no se diera, lamentable la posición de la mayoría del sistema político que no llega a ver este tipo de cosas, omnibulados por las elecciones ahora en octubre o noviembre o quizás mayo del año que viene, y que se olvidan de que el país va mucho más allá de eso. Raúl, te interrumpo un segundo. Mala noticia. Raúl, ¿no hay un punto intermedio? Porque yo escucho las versiones del gobierno y para el gobierno es todo fantástico, no hay una sola crítica. Pero recién te escuchaba a ti y para tu postura no hay una sola virtud en este contrato tampoco, no hay una sola virtud en la instalación. Entonces yo digo, ¿no hay una postura intermedia? Jorge, yo te acabo de decir, por ejemplo, que se van a generar empleos de corto plazo, changas, que son necesarias, lo cual evidentemente es un lado positivo, pero el tema es que el balance total, el balance a nivel nacional de esta acción de la empresa UPM sobre nuestro territorio es realmente negativo. Nosotros lo hemos venido diciendo y hemos tratado
de que se haga una discusión franca, clara y con argumentos entre los uruguayos, en la cual nos hemos enfrentado solamente a propaganda. Propaganda por parte del gobierno y propaganda por parte de la empresa. Pero en realidad no tienen ningún argumento para discutirlo, lo cual es absolutamente lamentable. Y lamento decirte, Jorge, no hay algo positivo en la forma en que se va a instalar esta planta. No digo que no sea bueno que tengamos forestación, no digo que no sea bueno que se produzca celulosa como un primer paso de semi-industrialización, por llamarlo de alguna manera, porque sigue siendo una commodity, dentro de lo que ha sido la política forestal, así la podemos llamar, del Uruguay, política que se tradujo... No, yo entiendo eso, Raúl, pero lo que pasa es que, por ejemplo, esta historia ya la hemos vivido, porque cuando el gobierno de Valle le da autorización a Botnia para instalarse, el Frente Amplio manejaba casi estos mismos argumentos que manejas tú. Sin embargo, cuando gana el gobierno, el Frente Amplio, se dio vuelta como una tortilla. Yo me pregunto, ¿se dio vuelta como una tortilla o descubrió que había aspectos positivos? ¿O Botnia no era tan contaminante ni era tan dañina como decía el propio Frente Amplio cuando era oposición, ¿no? Lo que estamos hablando acá es la planta de UPM-2. La planta de UPM-1 se hizo sin contrato. La planta de UPM-2 obliga al país a gastar más de 4.000 millones de dólares para que se instale una empresa en el territorio para su propia ganancia. O sea, la situación es diferente, hay una mucho mayor entrega. El contrato, que ahora cumple, ahora sí podemos llamarle contrato, porque ahora se generan las obligaciones directamente para el Uruguay. El contrato le permite, por ejemplo, a la empresa definir los programas de estudio de acuerdo con la visión de la empresa. Imagínate tú, Jorge, que la escuela de la esquina de tu casa tenga que definir su programa de estudio de acuerdo con la visión del almacenero de la otra cuadra. Esas cosas que van en contra de la soberanía nacional, que van en contra de la República, son absolutamente negativas y ahí no hay vuelta. Ahí no hay partido político. Pero ya pasó. ¿Qué es lo que van a decir? Es importante esto que estás diciendo, porque vos decís que los maestros van a tener que enseñar un programa que inventa UPM. Lo que van a tener es que deberán hacerse los programas de estudio de la enseñanza técnica en los departamentos donde UPM tiene influencia, teniendo en cuenta la visión de UPM. Eso es lo que dice el contrato. A partir de ahí eso puede significar muchas cosas, pero evidentemente no habla de una educación de uruguayos para los uruguayos y para el Uruguay, sino de una formación para generar empleados agradecidos. Pero en parte, esa es la otra cosa que tienen. Raúl, pero en parte esto ya pasó, porque cuando se iba a construir la primera planta, la de Botnia, necesitaban 700 soldadores, y en Uruguay no había. Y tuvieron que de apuro armar un proyecto en la UTU para generar formación de soldadores. Y obviamente habilitar que vinieran muchos de afuera porque no alcanzaba. Y la mayoría de esos soldadores no trabajaron ni siquiera 90 días y después quedaron por un seguro de paro especial, les pagamos el sueldo durante mucho más tiempo. O sea, paga mucho más el Uruguay por esos pequeños periodos de empleo real que se generan a partir de la construcción de lo que paga la empresa. Resultado, Uruguay pierde el BPS, pierde el país. Da la impresión que, esto lo hemos dicho desde antes, da la impresión que con UPM, por el estilo de negociación, lo fue a buscar Mujica, eso es información además, le dijeron queremos que venga y obviamente la empresa apretó al máximo lo que pudo y el gobierno uruguayo, en criollo uno podría decir, se bajó los pantalones. Ahora, nosotros felicitamos a la empresa y a su directorio. Lograron poner de rodillas al gobierno de lo que supuestamente es una república independiente. En eso hay que decírselos a la empresa. Nosotros se lo hemos dicho directamente, personalmente al señor Pesonen, al señor Petri Hasanen, a la señora Paivi Vistala, los representantes de UPM aquí en el Uruguay. O sea, nosotros reconocemos que la empresa y el directorio de la empresa hicieron un excelente trabajo. Te entiendo, pero... Lo que ha fallado es el directorio de esa otra no empresa. Que es el gobierno, el directorio de la República Oriental del Uruguay. Aceptemos esa imagen que yo he dado y que tú has dado, que es una imagen que está recorriendo, que se dice que es la válida, que es lo que pasó. Y que hay argumentos creíbles, que uno dice, bueno, la verdad que estaban desesperados, no venía ninguna inversión, y vino esta y se bajaron los pantalones, bárbaro. Ahora, independientemente de eso, uno puede estar hablando de aquí a 10 años que fue un error, que lo regalamos, la inversión en sí misma, en la ecuación beneficio
y lo que es obviamente lo dañino de cualquier beneficio. Es decir, esa relación que se tiene que dar, beneficio, esa ecuación de contra-beneficio. Entiendo, costo-beneficio. Costo-beneficio. Es tan negativa, pero olvidémonos de lo político, es tan negativa porque yo no soy técnico, no estoy investigando, Jorge, yo soy periodista, yo quiero escuchar las voces. Es decir, esta empresa, porque ya lo escuché con UPM1 y tenemos ya 2 pasteras, y iban a nacer niños con 3 cabezas. Y no hemos ganado un peso de estas pasteras. Bueno, pero iban a tener niños de 3 cabezas, iba a ser horrible, digo. Y en Estamos definitiva, hablando de 2 cosas por separado, Jorge. ver. Tú me preguntas de la parte económica. Sí, costo-beneficio, vamos a la parte costo-beneficio, esto. La parte costo-beneficio. El señor presidente de la República en julio del año 16 dijo claramente, la empresa invertirá 4.000 millones de dólares y Uruguay invertirá 1.000. Eso fue lo que dijo el señor presidente. ¿Cuál es la realidad ahora? Que sumando el tren, las redes de UTE que hay que hacerle, el viaducto, la entrega que se le hace en el puerto, que construyen ellos la terminal, pero nosotros ya les regalamos el muelle D que nos costó 80 millones de dólares. Si sumamos todo eso, Uruguay termina gastando más de 4.000 millones de dólares y la empresa, por su operación, solamente va a poner 2.400, 2.700, dicen ahora. ¿Está? Es la diferencia de costos. La otra diferencia es que, mientras que la empresa hace esa inversión para ganar dinero, Uruguay lo hace para que la empresa gane dinero y no gana nada de por sí. Por lo cual es absolutamente negativa entonces la ecuación económica. Y cuando te dicen que el tren, por ejemplo, cuando te dicen que el tren igual lo iban a hacer sin UPM, ahora lo van a hacer porque está UPM seguro, pero y que además el tren es rentable porque lo pueden usar otros y porque además era la canalización de los granos al Montevideo y que era necesario. ¿Me estaban mintiendo desde el gobierno o eso es real? Mira, la contestación nos la dio el propio gobierno cuando le pedimos ahora la información, con lo que abría Miguel la nota, ¿está? Cuando le pedimos ahora información y nos dice que no se entrega información sobre el tren porque el tren es para UPM, es una obra para UPM. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. El tren que se va a hacer, en la forma en que se va a hacer, este ferrocarril que va a atravesar zonas urbanas con cargas peligrosas, poniendo en riesgo incluso la vida de nuestra ciudadanía, ese ferrocarril es un ferrocarril para UPM y por eso iniciamos en el día de ayer un juicio al Estado para que nos entregue la información que lleva a esa decisión irracional e ilógica de llevar trenes con ácido sulfúrico y soda cáustica por el medio de las zonas urbanas de nuestro país. Verdaderamente, Jorge, no hay nada para alegrarse en el día de hoy. Tampoco hay nada para alegrarse de la operación de las otras plantas. La operación de las otras plantas le cuesta al país, solo en el control ambiental, más de lo que las plantas pagan por canon. Es realmente la entrega de un sector productivo que nos costó millones de dólares a los uruguayos, porque las plantaciones forestales se hicieron con subsidios y reintegros, y en el momento en que el Uruguay podría decir, bueno, ahora podríamos ganar un pesito de todo esto, tener dinero justamente para mejorar nuestra situación fiscal, para mejorar la educación, para lo que sea que nosotros precisemos el dinero, se le entrega al renglón productivo a la empresa UPM a cambio de que no pague ningún impuesto. Repito, lo de hoy es una muy mala noticia que no por esperada deja de ser muy mala. Entiendo el concepto de la mala noticia. Igual hay que reconocer que nunca existen las malas noticias para todo el mundo. Es decir, esto es una buena noticia para el gobierno, esto es una buena noticia para el que va a alquilar los camiones, esto es una desde el egoísmo particular de cada uno. Claro. Supongo que Miguel, entendés que también es una buena noticia para muchos. Miguel, totalmente Jorge, de acuerdo. En este caso. Yo entiendo que una persona diga, a mí me sirve porque me va a dar trabajo. Entiendo que algún camionero o empresa de camiones piense que todavía puede hacer algún negocio con UPM, que está comprando sus propios tritrenes para sacarlos del negocio a los particulares, pero bueno, eso es aparte. Entiendo esa situación. Lo que no es entendible, lo que no es de recibo, lo que es malo, es que aquellos a quienes se les confió el llevar el timón del país, aquellos que tienen que pensar no en el camionero de la esquina de hoy, sino que tienen que pensar en el país del futuro, en el país de nuestros hijos, esa gente entregue de esa manera, en una ecuación absolutamente negativa, a una empresa como UPM, todo lo que tiene que ver con la forestación de nuestro país. Ese es el punto. O sea, más allá de, como tú dices, desde un punto de vista egoísta o particular, alguien pueda decir, a mí me sirve, la realidad es que al país no le sirve, y eso es lo que las personas a cargo tendrían que tener en cuenta, porque supuestamente los elegimos para ello y les dimos la responsabilidad de llevar adelante el país,
para que sea en el bien de todos. Están trabajando hoy con una visión de muy corto plazo. Están trabajando hoy pensando ahora en una ventaja electoral para octubre. Podremos decir que nos tuvieron en cuenta. ¿Cómo no nos van a tener en cuenta si les regalamos todo? Nosotros lo dijimos muchas veces. Si la empresa no viene es porque son estúpidos, y estúpidos no son. Quizás los estúpidos sean otros. Algo dijiste en esta charla con respecto a los trenes que van a seguir cruzando con sustancias peligrosas. Hoy se iba a iniciar el procedimiento del juicio contra Presidencia. ¿Qué era lo que ibas a hacer? Bueno, no, lo empezamos ayer específicamente, Miguel. Mirá, ayer hicimos entrega, ¿tá? Ya se nos asignó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de primer turno, y antes de 72 horas vamos a tener la audiencia, porque tenemos todo el derecho a saber. ¿Qué es lo que se te negó concretamente? Lo que se nos negó es los estudios que, de acuerdo con el señor ministro Rossi, existen y tienen conclusiones muy fuertes, por los cuales, en lugar de hacer las vías por fuera de las zonas urbanas, por ejemplo de Sarandí Grande, donde ya se le ha mentido varias veces a la población, ¿tá? O aquí mismo en Montevideo, hacer las vías a lo largo de la Ruta 5 y la Ruta 1, que es lo que está dentro del plan de ordenamiento territorial de los departamentos de Montevideo y Canelones, en lugar de hacerlo ahí, se mantienen unas vías dentro de la ciudad, que son vías muy buenas para transporte de pasajeros, pero no son vías para transporte de carga. Si tú vas al interior, como sé que haces y muchos lo hacemos, vas a ver que en todos los lugares está el tránsito pesado desviado de las zonas urbanas. Y acá estamos metiendo los trenes con cargas pesadas, los trenes con productos químicos peligrosos, pasando entre la gente. 420 trenes al mes solamente de UPM. Bien. Contra eso es que nosotros vamos a tratar de ver cuáles son los estudios que tiene el gobierno. Raúl En lo Viñas. personal, y esto absolutamente personal, no tiene estudios el gobierno. Es una decisión arbitraria. Y te llevo a un paso siguiente, teniendo en cuenta que la información sea lo que ustedes esperan encontrar. ¿Hay alguna posibilidad legal de frenar el tren? Por supuesto que sí. Estamos trabajando en eso, no solamente aquí en Montevideo. Se está trabajando desde Santa Bernardina, el departamento de Durazno, hasta Progreso, La Paz, Sarandí Grande, 25 de Mayo, Florida Capital, Canelones Capital, municipio C de Montevideo, municipio G de Montevideo. En todos esos lugares se están juntando firmas para una iniciativa constitucionalmente válida que permite que la población decida prohibir el pasaje de esas formaciones de trenes por el territorio urbano de esas localidades. Esa es lo que estamos trabajando, una de las cosas que estamos trabajando ahora. ¿Estarían buscando un formato como el de la ley, como que un formato de pre-referéndum y referéndum? No entiendo. Ahí se nos metió el ruido bárbaro. El tema, la iniciativa legal que la está llevando, coordina el doctor Luz, el abogado Luz, es una iniciativa que conseguía el 15% de las firmas del padrón electoral de una localidad. Eso tiene que ser llevado a la Junta Departamental, y la Junta Departamental lo tiene que sacar como un decreto o ley departamental, como le quieras llamar. No pasa por la Constitución, pasa por decretos departamentales. No, está dentro de la Constitución. Es un recurso artículo de la Constitución, claro, que prevé el recurso. Pero es un recurso municipal, de que el intendente no lo quiera promulgar, o en el caso de que la Junta vaya en contrario de la voluntad de la población, entonces en todos esos lugares donde se están juntando las firmas, se deberán hacer en un plazo no menor de 30 y no mayor de 60 días, referéndums obligatorios para que la población decida en el 50% más uno si acepta que los trenes pasen o no. Y eso es el mecanismo que vamos a hacer aplicar ahora. Es un resorte constitucional. Es un resorte constitucional, pero que no se ha aplicado hasta ahora, claro, sí. No se ha aplicado por una razón que está muy clara. Siempre cuando aparecen este tipo de cosas, algún político de algún partido normalmente tomaba posición y llevaba la inquietud al Parlamento, y esto se solucionaba. Ante la falta de respuesta del sistema político, es que vamos directamente con la población. Esperamos tener esto preparado ahora para fines de septiembre, y los referéndums se tendrán que hacer, si los intendentes no los llevan a cabo,
prácticamente Claro. que coincidentes con la elección nacional. Esto no es la prohibición Son más de 100.000 firmas. Esto no es la prohibición de construir el tren, entonces lo que hacen es modificar la ruta del tren. Lo que hacemos es prohibir que el tren pase por la ciudad. determinados lugares. Claro. ¿Tá? Y entonces eso obliga a un cambio en el estado de la vía. Ujú. Eso obliga evidentemente a otros estudios y demás, que es lo que se tendría que haber hecho previo a tomar la decisión de construir este tren en el lugar donde se está construyendo. Seguiremos Ese- atentos. ¿Cómo? Seguiremos atentos. Estamos trabajando en esos temas, como ves son muchos frentes, pero tenemos la voluntad de seguir adelante. Sabemos que lo hacemos pensando más allá de lo que pueden hoy pensar algunos que son los periodos electorales, y lo hacemos pensando en el Uruguay que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, un Uruguay que no puede renunciar a sus sectores productivos, no puede regalarlos, un Uruguay que tiene que entender de dónde puede obtener el dinero que es necesario hoy en el mundo para vivir, y un Uruguay que tiene que tener la capacidad de recuperar algunos valores, incluso de la seguridad jurídica, que al firmarle contratos especiales a la empresa UPM, otras empresas en el mundo están viendo que pueden venir al Uruguay y cambiar las leyes, y cambiar lo que nuestros legisladores y la población del país han previsto para el país a su favor. Y eso es muy peligroso. Muchas gracias por hoy. Gracias a ustedes, a las órdenes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.